triunfado con poder. Mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder. Él ha cambiado mi lamento en alabanza, ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu, ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción y su Espíritu ministra vino celestial. Él ha cambiado mi lamento en alabanza, ha ceñido mi vida con su Santo Espíritu, ha transformado el agua en vino, ha derramado su fresca unción y su Espíritu ministra vino celestial. Hay vino celestial, 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 se derrama en este lugar. Vestido de alegría, celebraré con palmas, danza y pandero, le alabaré. Él me ha vestido de alegría, celebraré con palmas, danza y pandero, le alabaré. Aleluya, al Señor exaltaré, aleluya, y ante Él yo danzaré, aleluya, al Señor exaltaré, aleluya, y ante Él yo danzaré, aleluya. Oh, Él es el Rey. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz y mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz y mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. Oh, bendito sea tu nombre.
Aleluya. Aleluya. Bendecimos, Señor, tu santo nombre en esta hora. Nos acercamos a tu presencia, Padre, dedicándote lo mejor de nosotros, reconociendo que somos necesitados de ti. Oh, sí, Señor. Estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz y nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Oh, oh. Yo viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Oh, oh, oh. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí. Oh, estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Oh, yo viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón. Oh, de gloria y esplendor se viste nuestro Dios. Alaba la creación, te alaba la creación. Cubierto está de luz, cubierto está de luz. Venció la oscuridad, tiembla ante su voz, tiembla ante su voz. Guardián de Dios, cántale cuando
dijiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, reflejado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre,
Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. No hay otro nombre. El poder y autoridad solo a ti, solo a ti, Dios. Mi Dios, bendito nombre celestial. La iglesia no se tiene que detener, tiene que seguir adelante, tiene que seguir clamando. Bendiciones, hermano, amigo, amiga que nos está viendo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Amén. Es una bendición para mí este privilegio. Le agradezco a Dios y a mis pastores el privilegio que me dan de poder compartir la palabra del Señor este día. Amén. Yo quiero que oremos para que el Señor pueda ser quien guíe esta palabra y pues el que sobre todas las cosas pueda dejarla sembrada en su corazón, en su vida y pueda llevar fruto al 100%. Padre, yo te doy las gracias, Señor, por este privilegio. Yo solicito, suplico tu respaldo de lo alto, Padre, la guianza de tu Espíritu Santo para que tu buena palabra pueda llegar, Señor, a las vidas, a los corazones, transformar, edificar, corregir, alimentar, equipar, Padre precioso. Sean limpios los ambientes de mis hermanos ahí donde se encuentran, Padre, en ese dormitorio, en esa sala, en ese vehículo, donde están. Sean limpios esos ambientes y propicios para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre, y a ti damos siempre toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza y la adoración. Gloria a Dios, aleluya. Fíjese, hermano, que siempre que tratamos un tema relacionado con la Santa Cena, tenemos el contexto de la mesa del Señor. Y tomando como base la mesa del Señor, cada uno de nosotros tiene una mesa. Tiene una mesa llamada casa, tiene una mesa llamada hogar, a donde debe de llevar la mesa del Señor y de lo que se participa en la mesa del Señor, de la esencia de lo que se participa. No necesariamente de que usted se siente en su mesa y de que ahí ministra la Santa Cena, no necesariamente, aunque puede ser, ya que nos estamos viendo a través de las redes sociales, a través de este medio, pero no necesariamente, sino la esencia de lo que es en sí la mesa del Señor. De hecho, como ya en otras ocasiones yo le he comentado, está comprobado de manera científica que la participación de una familia dentro de su mesa para comer, pero sobre todo para compartir, para convivir, para dialogar, para platicar, para comunicarse, para sonreír, para alegrarse, es totalmente edificante, es de alguna manera fundamental dentro del desarrollo de los integrantes de esa familia. Trae muchos beneficios, hermanos. Sobre la base de esto, yo quiero hablarle acerca de varias mesas que se dieron
a lo largo de la historia bíblica. Son mesas que formaron parte de la genealogía de nuestro Señor Jesús. Y una de esas mesas se dio en la vida de Isaí, que forma parte fundamental de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Yo le quiero hablar acerca de las mesas de los vástagos de Isaí. Dice la palabra en Isaías capítulo número 11 y verso número 1: y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. Y luego en el verso número 2, en el verso número 3 y en el verso número 4 nos dice que reposará sobre él los 7 espíritus: espíritu de Jehová, de temor de Jehová, de conocimiento, de inteligencia, de sabiduría, de consejo y de poder. Ahora, este verso está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando dice la palabra brotará un retoño del tronco de Isaí, lo está diciendo de una manera figurada, de una manera espiritual, que de la descendencia de Isaí iba a venir David, luego Salomón, luego los demás reyes, hasta que se manifestara nuestro Señor Jesucristo. Pero a la vez que lo está diciendo de manera espiritual, también lo está diciendo de manera literal. ¿Por qué?, dirá usted, y se lo voy a mostrar a continuación. Este es un tronco cortado, es un árbol cortado de olivo. Cuando un árbol es podado, cuando un árbol de olivo es cortado, es interesante, hermano, ver que el tronco de olivo, cuando comienzan sus retoños a salir, no salen de la parte cortada, sino que comienzan a salir de los lados. Y se comienza a ver la representación de vástagos saliendo alrededor de ese tronco como personas alrededor de una mesa. Entonces se cumple de manera literal lo de Isaías 11:1. Pero al cumplirse de manera literal que están saliendo, que está brotando un retoño del tronco de Isaí, también estamos viendo que ese retoño está brotando a manera de vástagos o de personas o de hijos alrededor de una mesa. Dice el Salmo 128:3, que es lo que mejor representa esta figura, este gráfico que yo le puse. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Esta última línea de este verso literalmente se cumple cuando ese olivo es cortado y sus retoños comienzan a salir. Se ve como que si fueran personas, retoños o vástagos alrededor de una mesa. Por lo tanto, una de las primeras mesas dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo es la mesa de Isaí. Y yo quiero hablarle acerca de la mesa de Isaí, luego vamos a ver otra mesa, luego otra, hasta llegar a nuestra mesa, hermanos. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo número 16 y verso número 11, dice: y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Isaí tenía una mesa. Claro que Isaí tenía una mesa, definitivamente. Ahora mira, hermano, yo le quiero mostrar la posición en la que los personajes de la mesa de Isaí estaban sentados. Y esto nos va a ir dando el contexto de los personajes y más que todo de lo que representan los miembros de nuestra familia dentro de nuestro hogar y lo que se ministra a través de ellos en nuestra casa, en nuestra mesa. Mire, avancemos un poquito. Esta figura yo se la presenté cuando le compartía otro mensaje, y es un estudio que se llevó a cabo.
En el siglo primero de nuestra era, tanto las mesas romanas como las mesas hebreas o judías en el siglo primero no eran mesas rectas, no eran un rectángulo, no lo eran. Eran mesas llamadas triclinio. Era una mesa larga de 3 lados con forma de U. Ahora mire pues, estamos hablando del siglo primero, donde las mesas tanto romanas como hebreas o judías o israelitas eran así. Pero para la mesa de Isaí aún no se había dado la invasión romana, la conquista romana. Pero la posición de los miembros de la mesa no era una costumbre romana, era una costumbre israelita. Entonces, para cuestiones de contexto de lo que yo le quiero decir, no vamos a ver en sí la forma de la mesa, sino la posición de los que estaban ubicados en la mesa. Ahí usted podrá ver en esta gráfica que la figura ilustrada en color amarillo, pintada en color amarillo con forma de cubo, esta persona es el anfitrión. Y viéndolo de frente, o usted sentado como anfitrión, a su derecha, o sea, en la esquina, estaba el amigo de confianza. Luego, sentado usted como anfitrión, véase, al lado izquierdo estaba el invitado de honor. Luego seguían las demás personas, y en la familia, si no tenían recursos, si no tenían las posibilidades de tener un sirviente, el que servía dentro de la familia estaba en el último puesto. Con esto que le acabo de decir, quiero mostrarle más o menos cómo podemos asumir que estaba formada la mesa de Isaí. Véalo usted pues. Comenzando, si usted se pone de frente sobre esa mesa, comenzando como le mostré la ilustración, la primera persona era el amigo de confianza, a la derecha del anfitrión. Y ahí tenemos al hijo mayor, a Eliab. Amén. Luego tenemos al anfitrión, que sería Isaí. Luego el invitado de honor, tenemos a Samuel. Y luego tenemos, hermano, probablemente a los ancianos, porque cuando Samuel llegó a Belén de Judea, los ancianos se le acercaron y Samuel les dijo: vengan, acompáñenme, vamos a la casa de Isaí. Entonces los ancianos también eran invitados. Tenemos a los ancianos. En quinto lugar, continuaban probablemente los hijos de Isaí, entre ellos el segundo, que era Abinadab, y probablemente en tercer lugar estaba Asama. Pero por último, porque lo mandaron a llamar de último, en la esquina hasta el fondo, hermanos, estaba David. Y sobre todo vemos que en séptimo lugar, pues yo puse ahí siempre como referencia, y por respeto a nuestro Señor, pues tenemos a nuestro Señor, ¿verdad? A nuestro Señor Jesús en nuestro caso. Y ahí están los 7 puestos. Ahora, mire qué mesa más tremenda esta, la mesa de Isaí, y vamos a ver a lo que lo quiero llevar yo. Por un lado, hermanos, tenemos a un anfitrión que es un papá, que manejaba la educación y la crianza de sus hijos a la manera clásica de un israelita. Pero con todo y eso, hermanos, él era un papá que probablemente, como usted o como yo, deseaba lo mejor para sus hijos. Una muestra es que el mayor tenía una buena porción de alimento, tenía una buena porción probablemente de vestiduras, de calzado. Y dentro del cuidado que se le dio al mayor, al primogénito, vemos que destacaba, hermanos, ese cuidado, porque dice la escritura que era galán, que era grandote, que era enorme, de tal forma que Samuel, pues él se imaginó que era el escogido de parte del Señor. Incluso el nombre que le ministró su papá, un excelente nombre, hermanos, porque Eliab significa Dios es Padre, Dios es amor, un muy buen nombre, hermanos. Pero en el corazón de Eliab, ¿qué había? ¿Qué había en el corazón del miembro de esa familia? ¿Qué había en el corazón del miembro de esa mesa, hermanos?
En el primer libro de Samuel, capítulo número 17 y verso número 28, encontramos que Eliab se levanta con palabras en contra de David. Y el capítulo número 17, en ese capítulo, hermanos, ya estaban el pueblo de Israel estaba bajo el acecho, bajo el acoso de Goliat. Y dentro del ejército de Saúl estaba Eliab, Abinadab y Sama. En el capítulo número 16, David había sido ya ungido. O sea que en el capítulo número 17, Eliab acá ya sabe que David, su hermano más pequeño, el despreciado, el rechazado, hermano, ya había sido ungido como rey. Por lo tanto, en Eliab salió una actitud. Dice que Eliab le dijo a David: yo conozco tu soberbia y la maldad que hay en tu corazón. Yo sinceramente, hermanos, no considero que en David haya habido ni soberbia ni maldad. Por algo Dios lo escogió. De hecho, al haber sido él un hijo rechazado, abandonado, despreciado, él se refugiaba en el Señor. Pero esto fue lo que dijo Eliab. Y cuando Eliab está diciendo eso, lo primero que se me viene a mí es de que lo que está diciendo Eliab es lo que había en él. En él había soberbia por ser el mayor, por ser el más fuerte, el más alto, el gran guerrero, el primero, hermanos. Y si había soberbia, también había maldad. Ahora, hermano, lo trasladamos a nuestras mesas. Nosotros tenemos hijos y los bendecimos a cada uno de ellos. Pero muchas veces, hermanos, nosotros no somos capaces de identificar algunas actitudes, tal vez no enseñadas, pero sí heredadas, hermanos. Actitudes que en cierto momento comienzan a salir a luz en el carácter, en la forma de ser, en la forma de tratar, en la personalidad de nuestros hijos. Y probablemente tenemos a un hijo primogénito, muy bien cuidado, le fue dado de todo, muy bien educado, hermanos, pero de repente se le activan algunas cuestiones que no vienen de parte de Dios y que pueden venir a dañar al resto de la familia, a contaminar tu entorno, a contaminar tu mesa. Actitudes como la de Eliab, soberbia y maldad. Hay muchas actitudes de soberbia dentro de las familias, porque muchos dicen: pues yo vengo de tal lugar, ahí es donde nace el sol. Yo conocí a una persona que decía: yo soy de Jutiapa, y no es de que todos los de Jutiapa sean así, ¿va? Yo soy de Jutiapa, decía, donde nace el sol. Pero vino otro más pilas y le dijo: yo soy de Zacapa, donde se muere el sol. Entonces los dos estaban en una disputa de dónde venía cada quien. Pero hay soberbia, y esa soberbia a veces se salta una generación, y tal vez era del abuelo o del bisabuelo, que el bisabuelo sí tuvo un buen terreno, tuvo una buena finca, pero lo perdió. Pero lo que sí dejó heredada fue la soberbia. Nosotros como padres, como encargados de una casa, de un hogar, de una mesa en donde se ministran diferentes situaciones, debemos de ser muy cuidadosos y muy objetivos al analizar qué es lo que se da en el hogar que puede dañar, que puede golpear, que puede herir al resto de hermanos. Porque aquí Eliab se levantó y prácticamente con sus palabras, despreciando, estaba teniendo un poco a David. Ahora avancemos un poquito, hermanos, porque no es esto donde me quiero detener. Abinadab se llama padre de generosidad o de abundancia. Y hermano bendito, siempre en la familia va a haber un hijo que destaca, porque es pilas, porque es inteligente, porque es bueno para los negocios, porque se va económicamente rápido para arriba. Y gloria a Dios. Así hay que bendecir a ese hijo y hay que bendecir a todos los demás. Pero a el que destaca, hay que siempre enseñarle, óigame bien, siempre hay que enseñarle que al que Dios le da para poder administrar y compartir, para honrar a Dios, a sus padres y a quienes ellos puedan ayudar, no para hacerse esclavos de la riqueza o de la generosidad. Sigamos. Sama, el tercero. Mire, este muchacho estaba a la mesa, hermanos. Y Sama significa ruina, por implicación, consternación, asombro, desolación o desperdicio. Hermano bendito,
También dentro de las familias hay muchachos que con facilidad se pueden desviar, que de una manera tal vez a simple vista inexplicable tienen la facilidad para desviarse a las cosas malas que no han sido enseñadas o ministradas dentro del hogar. Pero como yo le decía, puede ser que se traigan. Y nosotros ya moviéndonos en otra dimensión, una dimensión de un tipo más espiritual, debemos de tener la capacidad de analizar para nosotros como sacerdotes de hogar, llamar a ese muchacho que está bajo nuestra cobertura, a esa señorita, y ministrarla a nosotros mismos. Hija, te bendecimos en el nombre de Jesús. Hijo, te bendecimos en el nombre de Jesús, pero con la autoridad que Dios nos ha dado como padres, en el nombre de Jesús, nosotros venimos cancelando toda vana manera de vivir heredada de nosotros, de tus abuelos, de tus bisabuelos, en el nombre de Jesús. Debemos de tomar esa autoridad, hermanos, para que este hijo o hija no, hermanos, se vuelva un asombro por el lado de lo malo, una desolación, no sea un desperdicio. Pero avancemos, hermano. David a la colita, al final, hermanos. Y David significa el amoroso, el amigable. Al final de la mesa, el último, pero después de que fue ungido, a su tiempo el Señor lo puso como el primero. Ahora, como que David no encajaba en esta mesa, hermanos. Como que David no hacía el acople perfecto ahí con sus hermanos que eran muy valerosos, eran muy destacados, eran pues ahí ya parte del ejército de Saúl. David, desde un punto de vista un poco, ¿cómo le digo? Tal vez popular, probablemente era visto como la oveja negra de la familia. Siempre existe ese término, hermanos, y a veces lo aplican. Y mire, yo investigando acerca de cómo probablemente miraban a David, la oveja negra de la familia, mire lo que dice. Es una forma de referirse a una persona con una personalidad aparentemente diferente al resto de su familia o grupo. Se suele asociar al miembro de la familia considerado problemático o desadaptado. Y a David no es de que David fuera desadaptado, a David lo habían desadaptado de su núcleo familiar porque lo mandaban lejos. Anda a pastorear las pocas ovejas que tenés al desierto, llévatelas lejos, llévate lejos las ovejas para que así tú también te vayas lejos, porque no te adaptás acá con nosotros, ni te adaptás ni queremos que te adaptes. Pero David se adaptó a la presencia de Dios donde fue formado. Por eso, hermano bendito, si tú vienes de un hogar y de repente incluso tus padres vienen de un hogar donde fueron despreciados, donde fueron apartados, donde fueron desechados, donde le dijeron que no valían, que estaban ahí, que sobraban, hermanos, no te preocupes. No te preocupes, tú adáptate, tú refúgiate, tú métete en la presencia del Señor donde Él te recoge como padre y Él te consuela, Él te fortalece, Él te prepara y Él te equipa para las cosas grandes que vienen para tu vida, en el nombre de Jesús. Miren lo tremendo que dice, en este último párrafo yo puse en negrías, cuando aparece dentro de un rebaño una oveja negra, generalmente es despreciada, ya que su lana no cumple con las expectativas de poder escoger el color que se quiera, sino que siempre será negra. O sea, hay que aceptarla como es. David el despreciado, pero David el amoroso, hermanos. David el compasivo, David el misericordioso. Fíjense, hermanos, que hace unos días yo estaba estudiando acerca de los generales de David. Y entre los generales de David encontramos, por ejemplo, a Joab, encontramos a Asael, también está a Abinadab, me parece que es el otro. Y dentro de estos generales todos eran hombres valientes, eran grandes guerreros, eran hombres incluso fieles. Pero comparados con David, que también era un gran guerrero, estos hombres lo que les hacía falta era amor, era misericordia. Y probablemente los hermanos de David eran hombres valerosos, eso nadie lo duda. Hombres valerosos, esforzados, buenos hermanos en lo que hacían, habilidosos para producir riqueza, hermanos, y que podían destacar.
Pero dice la Escritura, ¿de qué me sirve si me granjeara el mundo entero y perdiere mi alma? ¿De qué nos sirve conseguir todo si no tenemos a Dios? Y en cambio sobre David estaba la presencia del Señor, había amor, había misericordia, había hermanos, compasión. Y la casa de Isaí fue, hermanos, perdurable gracias a David, la que probablemente era considerada la oveja negra. Si tú has sido considerada la oveja negra, no te preocupes, hay un Dios todopoderoso, hermanos, que Él puede cambiar tu vida, que Él puede restaurar tu vida y Él puede restituirte en todas las cosas. Solo refúgiate en Él y recibe de Él. Y este es un buen día para recibir de Él la genética perfecta del Padre a través del pan y a través de la copa, en el nombre de Jesús. Yo avanzo así rapidito. La mesa de David, segundo libro de Samuel, capítulo número 9 y verso número 17. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Pero otra versión dice: díjole David, no temas, porque haré contigo misericordia por Jonatán, tu padre, y te restituiré todo el campo de Saúl, padre de tu padre, y tú comerás pan sobre mi mesa por siempre. Amén. Haré contigo misericordia y amor. Esa era la mesa de David. Ahora, miremos ahí, hermanos, más o menos un esquema de cómo pudo haber sido la mesa de David en determinado momento. Amigo de confianza, probablemente tenía a su hijo primogénito, Amón, que significa fiel y verdadero. Como anfitrión, hermanos, definitivamente David. Luego probablemente tenía como invitado de honor a Mefiboset. Pero luego tenía a Absalón, a Adonías y por último a Salomón. Ahora, usted ya sabe cuál era la actitud de Amón. Amón, hermano, estaba administrado por un espíritu inmundo que él creía a través de ese espíritu que estaba enamorado de su media hermana, y no era así, era una pasión desordenada, hermanos, que lo llevó a abusar de ella. Amón, hermanos, sentado a la mesa, pero representa a una persona con problemas sexuales. Ahora encontramos a Absalón, hermanos, mire qué bonito nombre, padre de paz, pero era traidor y asesino, y sentado a la mesa de David. Y luego tenemos, hermanos, al que sigue. No es un orden al azar, porque Adonías era el tercero, hermanos, y significa mi Señor es Jehová, pero era traidor y rebelde, hermanos. Traicionó, le quitó el trono a su papá por un tiempecito, hermanos, y eso sobre la base de su rebeldía. ¿Quién le dio el ejemplo a Adonías? Absalón. Y Absalón no fue corregido por su papá, David. Y por último tenemos, hermanos, al que fue escogido. David tuvo 19 hijos y Absalón era el 10º hijo. Yo no puse a todos los 19 hijos, pero sí puse al final de esta mesa a Absalón, porque era el 10º, era un número perfecto. Recuerda que nosotros apartamos la 10ª parte para dársela al Señor. Y Salomón, el 10º, fue el que fue escogido por Dios. Ahora, ¿qué se ministra dentro de tu mesa? Esta mesa es gruesa, hermanos. Esta mesa es tremenda. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en estos tiempos modernos que contamina a nuestros hijos? Mire, en la mesa de Isaí hablamos mucho de la genealogía y de los pactos o de los derechos que se traen ancestralmente. Pero en la mesa de David hablamos de la actualidad. ¿Qué ministra tu vida que alcanza a ministrar la vida de tus hijos? Amón tenía problemas sexuales. Y en una ocasión yo me acuerdo de una persona, hermanos, allá en otro lugar lejano, en un lugar lejano de la tierra, que miraba pornografía. Y lo tremendo es de que miraba pornografía y dejaba la computadora encendida con la pornografía. Y de repente llegaba el niño chiquito y se quedaba en la computadora y ¡fum! Fue enlazado el niño chiquito y fue atado a la pornografía.
por culpa del papá. Entonces ya estaba atado el papá y por culpa del papá se ató el hijo. Esto es un ejemplo así un poco grotesco, un poco rústico, pero muchas veces la administración de lo que tú haces, de a donde tú vas, de cómo te comportas, eso sale y ministra, hermanos. Ministra cabeza, ministra vestiduras, llega hasta los tobillos y llega hasta los pies. Esa administración. Aquí tenemos a un Amón, hermanos. Luego tenemos a un Absalón que no fue corregido en cuanto a sus actitudes. Y amar a nuestros hijos es corregirlos también, con sabiduría y con prudencia, pero también corregirlos, regañarlos por lo que no están haciendo bien. Y si es necesario, pues aplicar la vara de manera sabia y prudente, hermanos. Pero no lo hizo David. Y como no lo hizo David sobre Absalón, Adonías tomó el ejemplo. Y fue una casa muy difícil, hermanos. Pero yo no te vengo a hablar solamente de los problemas que se dan en la casa, sino te vengo a hablar acerca de las soluciones que se dan. Una de las soluciones, y te lo recalco, es la administración de la Santa Cena. Tú puedes venir y decir, bueno, mi hijo tiene este problema, mi hijo tiene este problema, mi hijo tiene este problema. Bueno, Padre, estamos aquí con nuestras debilidades, errores y defectos, pero creyendo que este bendito pan absorbe toda maldición, porque las maldiciones fueron llevadas por ti en la cruz del Calvario. Y este vino trae vida, cambia genética, cambia todo tipo de actitudes y comportamientos. Amén. La mesa de nuestro Señor Jesús, hermanos. Voy a hacer algo rapidito porque nos vamos a centrar un poco en otro subtema que está más adelante. La mesa de nuestro Señor Jesús. Mira, hermano, permítame un momento. Dice la palabra del Señor aquí en Lucas capítulo número 22, verso 19, pero también en el verso número 20, hermanos, que Jesús ministró la Santa Cena. Tremendo, hermano, la forma en la que la ministró. Qué glorioso momento y que nosotros tenemos el privilegio de repetirlo. Yo le puse como referencia esto, pero miremos la ubicación de la mesa de nuestro Señor Jesús. De hecho, esta tendría que ser la primera mesa, pero yo traje la genealogía de Isaí hasta ver esta mesa perfecta, hermanos. Y mire, es una mesa perfecta que tenía sus cosas, hermano. Pero veámosla, hermano, perfecta por nuestro Señor Jesús. En primer lugar, a la derecha del anfitrión tenemos al amigo de confianza. ¿Quién era el amigo de confianza? Juan. Yo le puse los versos de referencia de por qué estoy diciendo que era Juan. Juan capítulo 13, verso número 23. Ahí dice donde Juan se recostó en el pecho de Jesús. Lo más factible, según dicen, es que estuviera a la derecha por ser el amigo de confianza, el amigo amado y cabal por la posición para recostarse. El anfitrión era nuestro Señor Jesús. El invitado de honor era Judas. Mateo 26, 23 dice, pero él contestó, uno de los que ha mojado la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Entonces se considera que Juan a la derecha, Judas estaba cerquita, estaba a la izquierda. Sabiendo nuestro Señor Jesús de que Judas lo iba a entregar, aún así le dio la oportunidad de estar cerca de él, hermanos. Actuó con misericordia, o sea, ejemplo nos dio. Y luego lo vamos a traducir a nuestro hogar, hermanos. Luego de estas tres ubicaciones encontramos probablemente a Jacob y al resto de discípulos. Pero en último lugar encontramos a aquel discípulo tremendo, impulsivo, arrebatado, llamado Pedro. ¿Por qué en último lugar? Hay muchos versículos que sirven de contexto para esto, hermano. Uno de estos es de que cuando Jesús estuvo lavando los pies, cuando llegó por último a Pedro, dentro de el significado, dentro de la raíz de las palabras que dice que le iba a lavar los pies a Pedro, decía después se acercó, teniendo un contexto como quien dice que llegó a la última persona, que era Pedro. De hecho, se considera que Pedro fue el último porque en Lucas 22, 8 es a Pedro y a Juan a quienes mandan a aparejar, a preparar, hermanos, el lugar donde iban a estar. O sea,
Pedro estaba de turno de servicio, y el que estaba de turno de servicio ya le expliqué que estaba en el último puesto, por si había que levantarse y correr a traer algo, a dejar, a poner, a quitar. Estaba en el último lugar. Y aparte de eso, también porque dice que uno de los discípulos, aquel a quien Jesús amaba, estaba recostado a la mesa junto al pecho del Señor Jesús. Y en el siguiente verso dice que Simón Pedro le hacía señas, como quien dice: ¿de quién está hablando Jesús? Que es quien lo va a entregar. Entonces se considera que estaban de frente, cabal, en el último lugar. Ahora, ya con esta explicación un poquito más técnica de las posiciones, de las ubicaciones de los discípulos en la mesa del Señor, yo quiero decirle que esta mesa, hermanos, es una mesa que ministra muchas cosas, entre ellas la misericordia y el gran amor de parte de Dios, porque ahí tenía Judas a la par de él. Y hermanos, una de las características que deben de reinar dentro de nuestros hogares, como cristianos y como hijos de Dios que somos, una de las esencias que ahí deben de estar es la misericordia y el amor de Dios en nuestros hogares, hermanos. Yo sé que hay problemas, yo sé que hay dificultades, que hay roces, que hay inconvenientes, que hay palabras, pero hermanos, que no falte la misericordia y el amor de Dios ministrado en nosotros y a través de nosotros ministrado en nuestra mesa, porque esa es parte fundamental de la mesa del Señor, la misericordia y el amor de Dios que restaura, que restituye, hermano. Yo no sé qué te ha hecho tu esposa durante mucho tiempo o cómo te ha tratado. Tal vez tú te vienes a servir y se queda el volcán de trastes. Y cuando regresas de servir, pues ahí están y te toca que lavarlos y prepararte tu comida. Pues no sé, pero de todas formas, que en ti no falte el amor, siempre para con aquella persona que tal vez te ha descuidado. O hermana, de repente tu esposo te ha descuidado y piensas tú que en lugar de ser su esposa o pareja idónea, eres más bien su sirvienta. Y te trata con rudeza, con desprecio, y no te da tu lugar. Y lo has visto de esa forma, que no te quiere, pero que no falte. Si ha faltado en él el amor, que no falte en ti el amor, que no falte en ti la misericordia. Si tú siembras amor, va a haber un día que vas a cosechar amor. De hecho, desde ya, tú debes de recibir en tu corazón el amor de Dios que te restaura. ¿Y qué más que en la mesa del Señor? Hijos, si no han tenido un papá ahí, un papá cerca de ustedes, para que los abrace, para que los bese, para que los aconseje, para que los corrija incluso, pues está bien, porque sobre todas las cosas, si tú buscas de Dios, tienes un Padre Celestial que siempre va a estar ahí, no te va a dejar, Él no te va a hacer falta y Él es suficiente para ti. Con todo y eso, no maldigas a tu papá, recibe de Dios amor y bendice a tu papá. Bendícelo, perdónalo en el nombre de Jesús y vas a ver cómo te va a ir de bien, porque estás honrando a tu padre y a tu madre. Eso es lo que ministra la mesa del Señor. La mesa del Señor cambia genética, cambia pensamientos, cambia ideales, cambia incluso hasta destinos, porque en las otras mesas teníamos personajes, hermanos, cuyos destinos estaban marcados como Mefiboset: el abandono, el desprecio, la pobreza. Pero en la mesa de David, figura de Jesús, se cambió su destino. En la mesa de Isaí teníamos a un David que su destino era ser un despreciado, un pequeño e insignificante pastor de ovejas a la vista de los demás. Pero detrás de la majada lo sacó nuestro Señor Jesús. La mesa del Señor Jesús ministrada en tu casa cambia destinos. Tal vez tu destino era que se cumpliera lo mismo que tu papá, que tu abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, que vivieras en vicios, en derroches, en fracasos, en pobreza, en miseria y en enfermedad, y que murieras joven. Pero Dios se levanta, hermanos, para servirte mesa, para que incluso tu destino cambie y sea un destino de bien y de felicidad. Recibe la mesa del Señor y recibe la administración de la mesa del Señor. Yo voy avanzando, hermanos, y voy encontrando entre todo esto, ya al final, una mesa que se llama tu mesa, que se llama mi mesa, hermanos.
Y dice David en el Salmo 23:5, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Hermano bendito, mira, a mí me encantó esta versión. Dice, aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Ay, hermano, esta es la mesa del Señor, la mesa perfecta del Señor Jesús, trasladada a tu mesa. Y en el Salmo 23:5, ¿quién te prepara la mesa? El Señor Jesús. Porque en la mesa de nuestro Señor Jesucristo hubo un momento en el que Él se levantó y comenzó a servir, a lavar los pies, a lavar los pies, a lavar los pies. El Señor en la mesa, Él comenzó a servir. Y en el Salmo 23, Él se levanta para servirte su mesa. Pero a través de su mesa, hermanos, avergonzar a tus enemigos. ¿Y cuáles son tus enemigos? Tu enemigo pobreza, tu enemigo enfermedad, tu enemigo maldición. Él va a avergonzar esos enemigos, hermanos, que se levantan como potestades, pero van a quedar ahí postrados, hermanos, con la boca abierta cuando miren que nuestro propio Señor Jesús se levantó para servirte un hermoso y un deleitoso banquete. ¿Cómo te imaginas tú tu banquete, hermano? Con pollo campero aquí, Taco Bell, Wendy's, o tal vez la comida china que te gusta. Está bien, pero sobre todas las cosas, la mesa del Señor ministra una serie de bondades de parte de Dios, comenzando con el amor, comenzando con el gozo, comenzando con la paz, hermano. Mira, hermano, yo en mi caso, yo me gozo cuando estamos en familia y está, por ejemplo, mi esposa cocinando, están otros, todos estamos ahí, hermanos, dentro de esa área. Otros están platicando, otros están riendo, otros están jugando. Hermano, es un ambiente tan hermoso y tan deleitoso que ese ambiente precioso, esa esencia, hermanos, no viene de otro lugar sino de parte de Dios y comienza a través de la administración de su bendita mesa. Por eso dice, tú me llenas de felicidad. La mesa del Señor es felicidad, hermanos. Es reverencia porque recordamos el sacrificio de Jesús, pero a la vez es gozo porque recordamos que dentro de su sacrificio Él resucitó. Está sentado a la diestra del Padre, hermanos, y está siempre dispuesto a ayudarnos a ti y a mí en lo que necesitamos. El Señor prepara tu mesa. Pero yo voy avanzando ya para ir concluyendo. Y solo quiero decirte que uno de los mayores inconvenientes para que en nuestro hogar se ministre una buena mesa, una mesa de parte del Señor, somos nosotros mismos y lo que hacemos, hermanos. A veces le echamos la culpa a que el diablo se nos vino encima con todo, y probablemente lo hace, pero nosotros somos los que damos lugar. A veces le echamos la culpa al mundo sobre sus desavenencias, sobre sus problemas, sobre sus circunstancias, pero también nosotros damos lugar. Todo comienza con nosotros. El principal estorbo para que alcancemos una mesa llena de felicidad y con banquetes, lo ponemos nosotros mismos. Por eso, especialmente en este día, óyeme bien, en este día, yo vengo a advertirte que tengas cuidado, mucho cuidado, hermanos, con la mesa de los demonios. Yo la dejé de último y no quiero enfatizarme en eso. Ten cuidado con esta mesa. Mire, 1 Corintios 10:21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Ahora, mira, hermano, yo subrayé, la mesa del Señor está en la segunda parte del verso número 21, pero yo puse con color rojo la copa. ¿Por qué? Porque copa, hermanos, dentro de su significado, significa destino. Y copa también, hermanos, aparte de destino, lo que significa copa significa
pacto. Pacto. Dice Lucas 22:20, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Copa significa pacto, y muchas veces, hermanos, nosotros traemos a nuestra vida y a nuestro hogar la mesa de los demonios, hermanos, a través de pactos que hacemos de manera inconsciente. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda, no, hermanos, considera. El diablo, que el Señor lo reprenda, no toma en cuenta ni ignorancia ni inocencia. No lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque Él es ladrón y salteador y vino a robar, matar y destruir. Él no lo toma en cuenta. Si tú no sabías y dices, pues yo no sabía, hermanos, pues no importa, el enemigo ahí actúa. Si tú eras un niño inocente, el enemigo no respeta. Y muchas veces participamos de celebraciones, visitamos lugares, vamos a hacer compras o escuchamos lo que no debemos, y eso establece sin querer, pero por la astucia del enemigo, establece pactos. Y por eso es, hermanos, que muchas veces participamos de la cena del Señor, pero sin saberlo nosotros o sin quererlo comprender o discernir, hemos participado de la mesa de los demonios del enemigo, hermanos. Y esto lo hemos hecho porque hicimos pactos sin haber entendido o comprendido. Y mire, hermano, yo le traje aquí unos ejemplos, voy avanzando. Esto, lo primero, es una aplicación. Yo la iba a bajar. Es una aplicación de inglés que se llama Brainlong. Y dentro de los ejemplos que pone la aplicación de traducción, ¿sabe lo que dice? Dice, he hecho un pacto con el diablo. No dejaré de insultarte. Si deja de tentarme, el tentador. Las tentaciones son muchas, el tentador. Eso es lo que dice esa aplicación. Y algunas veces, hermanos, tal vez nosotros no sabemos, pero debemos de ser muy cuidadosos lo que metemos en nuestro teléfono, lo que metemos en nuestro cerebro, porque nos puede ministrar, y son pactos que no dejan que se despliegue por completo la mesa del Señor a plenitud sus bendiciones, porque nos atamos sin saberlo por ignorancia. Ese muñeco que lo ve ahí, a mí me mandaron la foto, hermanos. Mi hermana que está en los Estados Unidos andaba en el supermercado y me dice, mire Jairo, con qué facilidad aquí las cosas de brujería se dan. En el supermercado venden muñecos de vudú. Y venden muñecos de vudú para tu jefe, para tu papá, para tu novia. Este es para tu jefe, para que le vaya mal a tu jefe. Y en el brazo se le hace algo para que te dé un aumento, para que te dé permiso. Y así, hasta en oferta creo que estaba, hermanos. Y la gente dice, ay, mire pues con qué simpleza, llevemos este muñequito que no pasa nada. Son juguetes, hermano. Ten cuidado. Puedes estar pactando sin saberlo y estás tú siendo partícipe de la mesa de los demonios por tener en poco las cosas. Vamos con las tradiciones. Mire, ese es el palo volador, el de Cubulco. Y alguien me contaba que el trasfondo del palo volador, así dando vueltas al revés, hermanos, es una burla a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, así de cabeza. Pero ahí estamos, risa y abriendo la boca. Tengamos cuidado. Y esto que es lo más burdo, lo más claro, hermanos, la comida, que es la participación de lo que está en estos tiempos, hermanos. Y fiambre, con todo respeto, hermanos, de veras, hermano, pero las cosas hay que decirlas. Fiambre hemos entendido, si usted lo busca en el diccionario, que significa muerto. Y hay gente pues que está ahí, pues tal vez un día antes, un día después. No, yo definitivamente si sí o si no regular porque antes o regular porque después. No, si fiambre significa muerto, ¿qué estás participando con los muertos? Mira, hermano, y con esto termino, con esto concluyo. Mi mamá murió en el mes de enero de este año. Y pues llevamos el luto, mis hermanas más que todo lo llevaron de una manera muy, muy marcada. Pero mi hermana, como al mes de que mi mamá murió, la soñó que estaba como bajo de agua. Y ella dijo, ¿qué hace mi mamá aquí si ella ya murió? Y de repente volteé a ver y estaba mi mamá a la par de ella y le dice, yo no estoy muerta, yo estoy viva, le dice. Mi esposa, a la semana siguiente, mi esposa se llevaba muy bien con mi mamá y también sufrió mucho con su muerte.
mi esposa de repente vio a mi mamá en un parquecito. Mi esposa andaba conmigo, la vio en un parquecito dentro de un sueño y vio que estaba jugando con niños y la fuimos a tocar y dijimos, mamá, pero si usted está muerta. Y ella levanta la cabeza y nos dice, yo no estoy muerta, yo estoy viva. Y mira, hermano, entonces entendimos que aquí se cumple la palabra según Mateo 24:5, que dice, y estando ellas atemorizadas e inclinándose sus rostros a tierra, ellos dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hermano bendito, ¿por qué va a ir a buscar a usted entre los muertos al que vive? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser partícipe de esas celebraciones? No, hermano, seamos partícipes mejor de lo que nos trae vida, que es la mesa del Señor, hermanos, en el nombre de Jesús. Y yo quiero con esto ministrar la mesa del Señor en el nombre de Jesús, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Ahí donde usted está, prepare sus elementos, póngalos a la vista y oremos por ellos. Padre, hoy presentamos delante de ti este pan, verdadera comida, Padre, que tú traes para que absorba toda maldición, Padre. Lo consagramos y santificamos al igual que este vino, verdadera bebida, Padre, que tú la traes para que cuando entre en nosotros nos ministre vida, 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 en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Ahí donde usted está, hermano bendito, tome el pan. Gloria a Dios, aleluya. Padre, levante el pan, hermanos. Hoy reciba la administración de la Santa Cena que trae vida para tu hogar, hermanos. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo número 11 y verso número 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Tome el pan ahí donde está. Y en un acto de fe, hermanos, crea que este pan es el cuerpo de Cristo que va a absorber toda maldición en usted y en cada uno de los que lo comen. Toda maldición que se puede manifestar dentro de algún miembro de la familia, como lo vimos en la mesa de Isaí, en la mesa de David, incluso en la mesa de Jesús a través de Judas el traidor. Hermano, este pan puede absorber esta maldición. Créalo con todo su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Levante la copa, hermano, ahí donde está, y crea que esta copa trae vida, vida a su familia, vida a su hogar, vida a su mesa, vida a sus hijos, vida a su condición, a su situación, a su cuerpo mismo. Vida en el nombre de Jesús. Bebamos la copa. Ahí donde usted está, yo le invito, cierre sus ojos y solamente dele gracias al Señor por lo que hoy el Señor ha hecho. El mundo está embelesado en celebraciones cuyo origen es satánico, es diabólico y que lleva a muerte. Nosotros hoy celebramos vida a través de la Santa Cena. Esa vida ministrada, recíbala, dele gracias al Señor. Levante sus manos y dele gracias al Señor, porque algo hoy ha pasado en su hogar. Por fe, créalo. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por tu sangre preciosa, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, porque algo has hecho hoy en mi vida, en la vida de mi esposa, de mis hijos, en mi entorno, en mi situación, en mi condición. Algo hoy tú has traído
mesa. Tú me has aderezado mesa en presencia de mis enemigos. Me has puesto banquete y me llenas de felicidad y me das un trato especial. Gracias, papá. A ti, Padre Santo, daremos toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la alabanza y toda la adoración. Bendiciones, hermano. Que Dios le bendiga, que la paz de Dios sea con usted. Amén.